puedan oírnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios unos minutos, hermanos. Si usted tiene a bien distribuir el enlace, regarlo para que otras personas puedan comprender el mensaje del Evangelio que vamos a predicar, pues hace bien. Hacemos misiones en esta era digital en la que vivimos, reenviando estos enlaces y brindándole oportunidad a alguien que escuche la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a leer una porción del Evangelio y vamos a entrar, como digo, de una vez en la meditación de la palabra. Bueno, estaba comprobando acá, ya estamos en la... Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo unos versículos, hermanos. Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 9. Aquí tengo la Biblia en la pantalla. Dice la palabra de Dios: el que ama a padre o madre, en el capítulo 10, versículo 37. Estoy leyendo Mateo 10, versículo 37. Dice la palabra de Dios: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a hablar de esta porción, especialmente por esta última parte que dice hallar la vida o perder la vida, aunque pues todo el pasaje lo vamos a analizar ahorita en unos minutos, pero es referente a la salvación, porque estamos hablando de perder la vida o hallar la vida, pero no la vida temporal, sino la vida eterna. Vamos a hablar de prioridades hoy, un tema que en estos días hemos estado compartiendo con algunos compañeros, el tema de las prioridades en la vida. Definitivamente sí, la Biblia habla, Mateo capítulo 6, por ejemplo, buscar primeramente el reino de Dios. Así que ahí dice primero, esto es una prioridad. Bueno, vamos a tener una reflexión bíblica y de todas maneras, como de costumbre, pidámosle a Dios inspiración. Señor Jesús, háblanos, Señor, envía tu palabra. No necesitamos un discurso muy largo, Señor, para hacernos comprender. Tú puedes darnos sabiduría, entendimiento y colocar las palabras apropiadas en mi boca, en mi lengua, para transmitir tu consejo, tu mensaje, Señor, a quienes lo escuchen por estas redes sociales. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a meditar entonces en la palabra del Señor Jesucristo y vamos a hacerlo bajo el tema calculando el costo de seguir a Jesús. Y vamos a hablar entonces de prioridades, les digo. Calculando el costo de seguir a Jesús. Es el tema que vamos a tratar ahora. Y vamos a basarnos en estos pasajes del Evangelio según San Mateo que han sido muy discutidos. Además, ya vamos a ver por qué. Decíamos anoche que hay gente que es perspicaz para encontrar detallitos y decir, mire, la Biblia se está contradiciendo. Vea qué ridículo esto, mire. Dice que hay que amar más a Dios que a la mamá. ¿Qué tal eso? Y cosas así por el estilo. La gente se burla de lo que la Escritura dice. Pues bien, aquí encontramos unas palabras controversiales, les digo, acerca de lo que cuesta realmente ser discípulo del Señor. Los discípulos leales de Cristo, pues tomamos una decisión, elegimos, eso es una capacidad humana, ¿no? Elegir, tomar decisiones. Elegimos una prioridad que es Dios. Y quizás sí, esas prioridades tienen
obviamente el tomar alguna prioridad, alguna decisión tiene sus consecuencias. Y las consecuencias a veces pues no son tan fáciles de entender siquiera. Pero de todas maneras, hermanos, el ser leal a Cristo, el ser fiel al Señor, el ser un verdadero discípulo de Cristo no es algo muy popular, ni lo ha sido, ni lo será en este mundo. Y para quienes no están metidos en esto del servicio a Dios y aman a Cristo con pasión, pues será no es nada fácil, algo difícil, eso es muy duro. Pero cuando uno está enamorado del Señor y cuando uno ama a Dios por encima de todas las cosas, hombre, el amor soporta muchas vicisitudes. Así que aquí en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39, vemos una exigencia de parte del Señor a sus discípulos y es una, digo yo, reinvertir, ¿no? O invertir más bien. Vamos a cambiar, invertir los paradigmas que tiene este mundo. El mundo tiene sus prioridades. El mundo busca la plata, busca el oro, busca la fama. Hay pasiones en el mundo, pero cuando nos convertimos a Cristo, eso cambió. Ya eso no va a tener sentido para nuestra vida. Se predica en el mundo secular que debemos preocuparnos, afanarnos por nuestra autorrealización, por ser nosotros mismos, por ser dueños de nuestro destino, por labrar nuestro propio éxito. Nos inculcan que lo que importa aquí es alcanzar nuestros intereses, disfrutar nuestra propia identidad. Por supuesto, eso incluye también la familia, la paz y la seguridad que da un hogar, el tener muchas posesiones. Bueno, podemos hablar de muchas cosas que el mundo predica, pero todo es a favor mío, todo es con un egocentrismo. Si alguien en el mundo secular lo que se hace es alimentar una bestia insaciable, una bestia que nunca se va a saciar, nunca va a quedar llena. ¿Cuál es esa bestia? El ego, el amor propio, el yo. Pero aquí encontramos en las palabras del Señor Jesucristo, le digo, una inversión. Vamos a invertir esto. Antiguamente repartíamos un folletico bíblico en el que había un trono en el corazón del hombre y en ese trono había un yo allí sentado. Pero llegó Jesús y el yo tuvo que dejarle lugar en ese trono al Señor Jesucristo. Así que eso es lo que hace el Evangelio, poner en orden las prioridades de las que así se habla en la Biblia, las prioridades en la vida del cristiano. Entonces, unos versos más atrás, el Señor Jesucristo nos está diciendo que pues no debemos temer a los hombres, sino más bien temer a nuestro Señor, que es el dueño de nuestra alma y quien la puede salvar o también la puede meter en el infierno. Unos versículos más atrás de esto. Pero ahora aquí nos dice el Señor no a quién debemos temer, sino que nos va a hablar es del amor, a quién debemos amar. Y entonces dice el versículo 37, el que ama, la palabra ahí es fileo, no es ágape, como se usa en primera a los Corintios capítulo 13. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Aquí comienza el conflicto para algunos, porque piensan que aquí nos está mandando entonces el Señor a odiar a nuestros padres. No es lo que el Señor Jesús está sugiriendo aquí, que vamos a odiar a nuestros padres, a aborrecerlos por causa del Evangelio. Pero lo que sí está diciendo el Señor es que no debemos amarlos más que a Jesucristo. En el contexto
actual, pues esto se puede aplicar en muchas situaciones, ¿no? En las que quizás ayer charlábamos con algunos pastores acerca de esto y bueno, situaciones hipotéticas le pueden dar muchas, no vamos aquí a hablar de ellas, pero sí llegan momentos en los que quizás usted tenga que decidir, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Cristo o mi familia? ¿Cristo o mis padres? ¿Dios o mis hijos? Bueno, ojalá que tengamos clara, ¿no? Esa decisión, esa respuesta como fieles discípulos del Señor Jesús. Nuestra fidelidad a Cristo, nuestra fidelidad al Señor, exige un compromiso que va por encima de cualquier otro compromiso, incluyendo el amor natural que debemos sentir también hacia nuestros padres. Y les repito, no nos está diciendo la Biblia aquí, no ame a papá y a mamá. No, esa enseñanza iría en contra del grueso de la Biblia y encontramos pasajes en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Efesios no lo vamos a mirar ahora, pero es un versículo que habla acerca de este primer mandamiento, que es amar, primer mandamiento con promesa, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, amar al papá y a la mamá. Y hay muchos versículos, hay cantidad de versículos que nos exhortan a cuidar a papá y a mamá, a respetarlos, a obedecerlos, aún en la vejez, aún en las canas, no avergonzarnos de ellos. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedecer en el Señor. Subraya esa frase o esas palabras, en el Señor. Entonces no está pidiendo aquí el Señor Jesús que nos descuidemos, nos lavemos las manos. No, yo ya me entregué a Cristo, ya no tengo nada más que ver de mi papá, de mi mamá, de mis hijos. No, yo ya, aquí Cristo y yo. No, no es eso lo que el Señor Jesús está diciendo. Pero vea este pasaje que primera Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice que debemos proveer para los nuestros, los de nuestra casa, porque quien no hace eso ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la palabra del Señor. Pero realmente la exigencia que estamos leyendo aquí es que el amor que sintamos por cualquier persona, incluyendo papá y mamá e hijos, estamos hablando ahora del amor de un hijo. ¿Y a qué cosa? Los padres amamos los hijos, los amamos profundamente. No deseamos nada malo para ellos, claro. Pero el amor a Dios, el amor a Cristo debe estar por encima del amor a un hijo, incluso. Alguien me estaba diciendo, bueno, sí, porque estamos hablando de alguien que optó por, según dicen, por preferir a su hijo, en fin, pero uno no puede preferir a un hijo por encima del Señor. No puedo decir, yo no, mi hijo se va a perder, pues me pierdo con él. Y perder el amor a Cristo o poner el amor a Cristo por debajo del amor a un hijo o del amor a un padre. No, un joven allá en la universidad le dijo a una amiga, yo con usted iría hasta el infierno. Eso suena quizás muy atrevido y hasta romántico en algunos casos, que era la circunstancia en la que estaba dando esta frase. Pero un cristiano no puede decir eso. Mi amor, yo te amo tanto que hasta perdería la salvación por ti. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué tanto ama entonces al Señor Jesucristo? Es el caso que debemos analizar y que debemos considerar cuando se pone en la balanza cualquier relación filial y nuestra relación con Cristo. ¿Por cuál debemos optar? Hombre, no hay. En mi casa, allá con mis padres en Bucaramanga, no nos perdíamos ningún servicio. Y nos inculcaron desde niños eso. Y luego cuando ya estábamos en la adolescencia y que no estaban nuestros padres allí con nosotros, de todas maneras nos levantábamos, nos bañábamos, nos arreglábamos y para la iglesia solo los hijos. Porque nos lo enseñaron desde temprana edad. Primero está Dios por encima de todas las cosas. Le acabo de decir a Lancelo Adonai, primero en el día es Dios. Lo primero que usted tiene que hacer
antes de cualquier cosa, antes de lo que sea, es hablar con Dios. Dios, te doy gracias. Tú eres primero en mi vida, Señor. En este día eres lo primero. Primero Dios y después todo lo demás. Vamos un paréntesis acá. Hermanos, en este pasaje podemos ver también nosotros, es que estaba mirando algunos textos por allí de comentaristas que dicen que el Señor no tenía conciencia divina, o sea que Él no se creía ni sabía que era Dios. Claro que sí, aquí vemos una evidencia de esa autoconciencia divina que el Señor Jesús poseía. Pues al pedir un trato que solo le corresponde a Dios, estamos hablando de amor a Dios, pero aquí está un hombre llamado Jesús diciendo: quien ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Ese amor es exclusivo para Dios. ¿Y por qué se atreve a decir esas palabras? Bueno, porque Jesucristo es Dios y Él lo sabe. No era como pensaban los judíos, es que tú siendo hombre te haces Dios. No, la realidad era otra, recuérdenlo. La realidad es que Dios se hizo hombre. Aquí tengo un libro que se titula ¿Cómo Dios llegó a ser Jesús de Nazaret? Y es la respuesta a otro libro que un teólogo que no es tan cristiano escribió: ¿Cómo Jesús de Nazaret llegó a ser Dios? No, y los otros le contaron: no, así no es. Es como Dios llegó a ser Jesús de Nazaret. Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Entonces aquí no hay un mortal nada más. Sería algo muy fastidioso, ¿no? Muy jactancioso de parte de él. Tanto protagonismo egocéntrico. Sería hasta insoportable, fastidioso, le digo, que un mortal cualquiera pensara que a él debemos amarlo por encima de todas las cosas. No, pero Jesús no es un mortal cualquiera. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios en forma humana, Dios hecho hombre. Muchos líderes en el judaísmo, como Moisés, el mismo rey David y otros, y en el cristianismo también tenemos Pedro, Pablo y otros más, no se atrevieron a exigir una lealtad hacia sí mismos, como se atreve a decir el Señor Jesús aquí: el que no me ame a mí, por encima de todo, no es digno de mí. No, estos líderes religiosos como seres humanos nos instan más bien a tener una lealtad al Señor, a Dios, por encima de todo. Pero aquí Jesús se ve que no está dirigiendo la lealtad a otros, sino a sí mismo, repito, porque era consciente de su naturaleza divina. Cerremos entonces el paréntesis. Los hombres de Dios le respondieron a las autoridades: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, no diga usted: mi papá no me deja ir a culto, mi mamá no me deja ir. Hijos, obedecer en el Señor. No, mi papá me llevó allá, como ocurrió, yo supe a alguien, el padre mismo llevó a su hijo ya adolescente a donde las prostitutas para que lo hagan hombre. No, mi papá me llevó. No. Momentico, ¿y usted no es cristiano? ¿Dónde está su lealtad? Versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ya no es con respecto a los demás, ya no es con papá, con mamá, ya no es con mis hijos, ya es ahora conmigo mismo. La cancelación del propio yo. Estos versículos nos hablan entonces del alto precio que tiene que pagar el verdadero discípulo de Jesús. Ser fiel. La cruz, hermanos, era símbolo de muerte, no era símbolo de placer, de satisfacción, de autorrealización. Era el peor castigo entonces conocido en el mundo grecorromano de esa época. Así que tomar la cruz significa estar dispuesto voluntariamente a sufrir, incluso hasta la muerte. Es la mayor expresión de autonegación que alguien pueda asumir voluntariamente. Tome su cruz, voluntariamente tome su cruz. Pablo usa esa figura de identificación con la muerte de Cristo en Gálatas 2:20 cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo.
Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La crucifixión de nuestro yo. El egocentrismo. Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Mi voluntad la pongo en la parrilla, como decía un hermano, para hacer no lo que yo quiera, sino la voluntad de Dios. Como cantamos a veces, no lo que quiera hacer ni donde quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor y así feliz podré yo ir. Eso es negarse a sí mismo. Quizás yo o cualquier servidor de Cristo humanamente quisiera estar en otro lado, pero no estamos donde queremos, sino donde debemos estar, donde Dios nos puso a servir. Ahí debemos estar. Si somos cristianos de verdad, ya no podemos vivir más para nosotros mismos, para nuestras propias ambiciones, nuestros propios intereses, nuestros propios gustos, nuestra propia autorrealización, como predica el mundo actual. No. Si somos verdaderos cristianos, estamos comprometidos a vivir para Cristo y a serle leal a Él hasta la muerte. Es más, entenderemos, vamos a llegar ahora a la conclusión, que la verdadera vida se encuentra en eso, en negarnos a nosotros mismos y vivir para Jesucristo. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 15 dice, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que fue a la cruz y entregó su vida para darme a mí vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Querido amigo y hermano, ¿estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo? Calcule el costo. Un hombre al que Jesús amó, Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes, reparte tus bienes, dalos a los pobres y luego ven, sígueme y tendrás tesoros en los cielos. Oiga, tremendo eso. Este hombre que era rico y era joven, se puso a hacer cálculos y dijo, no, me cuesta mucho. Y se fue triste de la presencia del Señor. ¿Qué haría usted, querido amigo, querido hermano? ¿Haría el mismo negocio que este? Porque el que haya su vida, dice el 39, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida por este mundo para vida eterna la guardará. Es la versión de Juan, Juan capítulo 12, versículo 25. En otras palabras, que para vivir tenemos que morir. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Aquí el Señor está usando como un juego de palabras, una supuesta contradicción o como dicen algunos, una paradoja, las paradojas de la vida. Había un técnico de fútbol allá en Colombia muy famoso, Francisco Pacho Maturana, que una vez llegó a decir, no, es que porque Colombia perdió el equipo de fútbol y entonces dijo, no, es que perder es ganar un poco. Bueno, la gente se burló mucho de Pacho Maturana. Pero de todas maneras, sí, en el ajedrez también perdiendo uno gana un poco, porque uno va aprendiendo de sus propios errores. Tal vez a eso se refería Maturana. Pero aquí el Señor Jesús usa una paradoja similar, una de las grandes y más profundas verdades del Evangelio está en estas palabras de Cristo. Solo se puede ganar la vida, según este mundo, renunciando a Cristo, dejando de ser bobo, disfrutando de los placeres mundanos, tomando, bailando, eso sí, es vivir según ellos. Pero el Señor dice que todo el que haya ese tipo de vida, es decir, que gane la vida y la disfrute según el pensamiento mundano, realmente ante Dios la está perdiendo.
La persona satisfecha de sí mismo, que no esté dispuesta a arrepentirse, a convertirse y a asumir la responsabilidad de seguir a Cristo, dejando atrás su estilo de vida egocéntrica y siga viviendo solamente para sus propios intereses carnales y materialistas, esa persona está y seguirá en perdición eterna. Piensa ella que está disfrutando de la vida, pero realmente la está perdiendo. Ese camino de desenfreno y de satisfacción propia, dando rienda suelta a cualquier apetito carnal, da una sensación de que, esto sí es vida. Vea de lo que se están perdiendo los evangélicos pentecostales por andar allá hablando en lenguas. Pero a largo plazo, esa persona llorará. En cambio, quienes hemos renunciado a esa vida de placeres mundanos, quienes no nos la pasamos en deleites temporales del pecado, teniendo sexo con cualquiera, tomando licor, bailando y haciendo cualquier bestialidad de esas que el mundo llama placer, hemos hecho una buena decisión. Para ellos estamos perdiendo la vida aquí en esta tierra, pero ante Dios estamos ganando la vida. Y una vida que dice la Biblia, vida en abundancia. Quien pierde la vida conforme a los criterios de este mundo, ante Dios realmente la está ganando. Tomar la cruz y ponerla encima de uno es eso, negarse a sí mismo y estar perdiendo la vida, seguir a un crucificado, eso no tenía la razón de ser, ¿no? Decía alguien, eso es tan ridículo como poner arriba de un edificio una silla eléctrica, más o menos, una cruz, imagínense. Pero quien pierda la vida según los criterios de este mundo temporal, repito, para vida eterna, o más bien, la ganará para vida eterna. Los otros quedarán en perdición perpetua, pero los demás estaremos en la presencia de Dios, gozando de sus beneficios y de su compañía. Esa es la salvación, la vida eterna. Hay una palabrita que debemos profundizar. Abnegado, la abnegación. Esa es una palabrita no tan común. Abnegado es el que no le importa autocomplacerse. Entonces se habla de un servicio abnegado. También algunos la ponen como sinónimo de la palabra apostolado. Bien, esa es una disciplina que no resulta muy fácil en este mundo hedonista en el que estamos viviendo. Y que los demás que han sido educados con la cultura mundana, pues nos ridiculizarán, se burlarán de nosotros. Si asumimos esta postura de abnegación por Cristo, a los demás les va a parecer que vamos por una vida de perdedores, pero al final ganaremos. Hay una frase en Marcos 8:36 que dice, ¿qué aprovecha el hombre? Ganar todo el mundo y perder su alma. Eso también está en Lucas. Ya voy a terminar con Lucas ahora. ¿De qué sirve estar eludiendo de pronto me abstengo de algo, ¿no? Dice el apóstol Pablo que algunos atletas, con tal de ganar una corona corruptible, se abstienen de muchas cosas. No comen ciertos alimentos porque les hacen daño, mantienen una dieta rigurosa, hacen ejercicio y se ponen en forma por una corona efímera, temporal. Cuánto más nosotros entendemos que estamos corriendo por una corona que a vida eterna permanece. Entonces no nos dé temor, hermanos, renunciar. Los clarines del rey cantan, el joven que soporta las tentaciones lo hace porque sabe que hay razones. Los otros son como animalitos, como actúan por instinto. Me dio la papaya, me la comí. Pero el cristiano dice, me dio la papaya, no me la comí. Sabe que hay una razón. Voy a ser fiel a Jesucristo. José
Le pusieron la papaya en bandeja de plata, como diríamos, pero no se la comió. José dijo, pero ¿cómo pecaría contra Dios haciendo este grande mal? Sí, es verdad, también tenía lealtad a su Señor. Era puesto bajo mi mando bajo mi cuidado todo lo que tengo, excepto a ti. Pero más que eso, él tenía una lealtad por encima de Dios. ¿Cómo pecaría contra Dios? Él se abstuvo del pecado. Y creemos, no va a terminar en el infierno, sino que va a disfrutar de bendiciones de parte de Dios. Joven, los placeres que el mundo da son transitorios, pero lo que el Señor ofrece es una vida eterna. Plenitud de gozo hay en su presencia, plenitud de gozo. No es algo efímero y temporal, no, esto es para siempre. Entonces, vamos a entregarnos al servicio abnegado al Señor. Vamos a afrontar con valentía las abstinencias de lo que debamos abstenernos, lo hacemos con gallardía, sabiendo que al final habrá una gran cosecha. Y al final quiero referirme, con esto termino, a la resurrección. Hermanos, ayer decíamos, para el ser humano no todo se acaba con la muerte, no, hay una esperanza más allá de la muerte. Este Dios es Dios nuestro, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Las palabras nos reconfortan, hermanos, pensando en la resurrección. No todo está aquí en este mundo. Lucas nos cuenta en el capítulo 12 de un hombre que había granjeado, dice, mucho, había recogido mucho y pensaba, ¿qué haré? Ya no me cabe el grano que tengo, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a tumbar lo que tengo, voy a hacer unos hilos más grandes, voy a almacenar y al final me pensiono. Voy a decir, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, come, bebe, regocíjate. La vida le alcanzó para llevar a cabo este proyecto, pero cuando estaba en la inauguración, el Señor le dijo, necio. Quizás sus familiares, amigos, allegados estaban felicitándolo. Uy, Dios lo bendiga, usted es un hombre muy sabio. ¿Quién pudiera ser como usted tan inteligente? Y lo estaban llenando de elogios, pero el Señor le dice, necio, necio. ¿Qué importa lo que el mundo diga? Como dice la canción antigua, llámenme loco, fanático, bobo. No importa cómo me digan. Lo que me importa es lo que diga el Señor. Bueno, escuchar de Él las palabras. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No me importa lo que digan mis compañeros de la universidad. No me importa lo que digan mis familiares. Me importa oír la voz del Señor. Esa es la recompensa que nos debe motivar. ¡Necio! Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hizo todo para triunfar. Otro folletico que repartíamos mostraba un matachito, un muñequito allí, que se cepillaba los dientes todas las noches, tomaba agüita, se hidrataba constantemente, salía en las mañanas a trotar, tenía un buen seguro médico, arreglaba todo, salía con su paraguas siempre, pero esta noche lo invitamos a la sepultura de él. Y solo le faltó en la vida una cosa: arreglar su situación espiritual con Cristo. Y entonces de nada le sirvió todo eso. En la eternidad estará en perdición perpetua. Seamos inteligentes. Hagamos una buena decisión. Sí, calculemos el costo, pero un costo temporal. El que encontró esa perla de gran valor, el que encontró ese tesoro en el campo, no fue con tristeza a decir, mi amor, tengo que vender todo porque qué pereza, hombre, qué jartera, me encontré un tesoro. No, él fue con alegría y lo dejó todo. Déjalo todo, dice una canción de los, bueno, se me fue el nombre del grupo este. Déjalo todo, peregrinos y extranjeros. Yo soy tu heredad. Yo te sostendré, dice el Señor. ¿Tendrá recursos el Señor para sostenernos? Me da risa pensar eso. No se ha cortado la mano de Jehová para bendecirnos. Echemos mano de la vida eterna.
Los que más ganan en esta vida son los que más pierden. Pero, hermanos, si estamos dispuestos a venir al Señor Jesús y reconocerle como Rey y entregarle a Él nuestra vida, ponerla en sus manos, entonces, y esta es la hermosa ironía del reino de Dios, perdiendo nuestra vida en este mundo, la encontraremos la verdadera vida. Y ¿sabe qué? De todas maneras no perderemos la vida en esta tierra, porque será fructífera nuestra vida en esta tierra. Haremos maravillas de la mano del Señor. Estaba leyendo hace unos minutos atrás el testimonio de alguien que malgastó su vida en placeres sexuales. Tuvo muchos matrimonios fracasados, todo, tuvo placer y todo, pero cuando llegó a la edad de la vejez, estaba solo y amargado. O sea, él mismo está confesando que de nada le sirvió porque terminó mal. Pero en cambio estaba leyendo también, contrastando con el testimonio, la vida de un misionero que había servido al Señor abnegadamente. Quizás no había disfrutado de muchos placeres temporales del pecado. Había renunciado a eso, pero al final estaba satisfecho y mucha gente le respetaba y hablaba bien de él, mientras que el otro, todo el mundo hablaba mal. Oiga, la vida con Cristo vale la pena vivirla, hermanos. Tendremos recompensa no solamente en esta vida. Jesús dijo: cualquiera que haya dejado padre o madre, que haya dejado lo que sea por causa de mí y del Evangelio, recibirá 100 veces más en esta vida y también la vida eterna. Qué buen negocio podemos hacer nosotros. Yo le invito, hagamos una oración. Confiemos en el Señor. Ponga su confianza valientemente en el Señor. Vea más allá de lo que ve el mundo secular, de las pocas monedas de oro que hay por allí. Vea más allá de la frontera de la muerte. Hay un futuro eterno que le está esperando. ¿Dónde pasará la eternidad? Hay resurrección de justos y de injustos también. ¿Dónde pasará la eternidad? Bendito Dios y Padre Celestial, yo quiero darte gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que me has dado de compartir con mis hermanos este mensaje del Evangelio sencillo y corto hoy, esperando que ellos puedan comprenderlo, analizarlo, Señor Jesucristo, y que los amigos puedan tomar una decisión hoy, Señor, que reflexionen en su andar, que piensen en este versículo: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y que tu palabra haga efecto en la vida de estas personas, Señor. Glorifícate, mi Dios, a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.